Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta presentación. Soy Amalamati y pues os mando muchos saludos desde la ciudad de Barcelona, Cataluña, España, en Europa, donde pues estamos entrando en la estación del otoño. Los árboles se están tornando color pues dorado, amarillo, rojo. Estamos entrando en un periodo de más frío y pues me da muchísima alegría poder compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el renacer espiritual. Y sí, me da mucho placer conectar con otra sangha de Triratna, pues una sangha en Mérida que aún no conozco, no he tenido la oportunidad o el placer de conoceros a vosotros, aunque pues sí que conozco a algunas personas que tienen conexión ahí, gente venezolana, Padma Shalim, por ejemplo, y Vajiranatha. Y el otro día pues tomé un café con Abhaya Sara y fue ella quien me invitó a dar esta charla. Y pues hablándolo con Vajira me explicó que estáis en medio de un ciclo de charlas sobre el sistema de práctica y habéis explorado ya las tres primeras etapas, la integración, la emoción positiva y la muerte espiritual. Y esta charla creo que va a iniciar un ciclo de charlas sobre el renacer o renacimiento espiritual. Entonces, voy a iniciar esta serie de charlas. ¿Ok? Y ante todo, antes de empezar, quería recordaros de dos cosas, ¿no? Como primera cosa es que es un sistema de práctica y como cualquier sistema, eh, funciona mejor si están funcionando todas las partes, ¿no? Un sistema es más que la suma de sus partes, pero si están todas funcionando bien, pues vamos a sacar mayor provecho, ¿no? De este sistema. Es decir, que pues es conveniente siempre ir pues revisando, recordando los cinco aspectos, ¿no? Como igual tenemos en algún momento dado un énfasis o un aspecto preferido, ¿no? Por ejemplo, pues a mucha gente les pasa que pues se enfoca mucho en el seguimiento de la respiración y deja al lado el Metavavana, por ejemplo, ¿no? O al revés. Entonces, es bueno pues para un equilibrio, una vida espiritual equilibrada, pues tener muy vivos esos cinco aspectos, ¿vale? Y en segundo lugar, quería recordaros también de que pues, se puede ver este sistema, estos cinco componentes, de dos maneras, ¿no? Una manera es verlo como un camino, ¿no? Un camino con sus distintos tramos, sus distintas fases o etapas, ¿vale? Como un camino progresivo, ¿vale? Empezando con las dos primeras etapas que serían pues la preparación, integración, emoción espiritual, muerte espiritual, que luego surge el renacer espiritual y luego pues por último eh, el estadio donde no hace falta más esfuerzo, ¿no? O la receptividad espiritual. Pero otra manera también de verlo, quizás incluso más útil, es verlo como cinco aspectos, ¿no? Cinco aspectos que tienen que estar presentes a todos los niveles, en todas las etapas de nuestra vida espiritual, ¿no? Como no podemos realmente dejar atrás la integración o la emoción positiva nunca, ¿no? Porque siempre son relevantes, son importantes, ¿no? Eh,
Dicho lo cual, realmente un camino espiritual, un camino budista, realmente podríamos decir que su esencia se encuentra en la tercera y la cuarta de las cinco etapas, ¿no? Es decir, en la muerte y el renacer espirituales, ¿no? Sería como la quinta esencia del camino budista. Traducido de otra manera, pues sería pues la etapa de la visión, la etapa de la transformación, ¿no? O sea, tenemos una vislumbre o una percatación de la realidad tal cual es, ¿no? Y a raíz de esta percatación, este relámpago, esa visión, por muy momentánea, muy efímera que sea, pues desencadena toda una serie de procesos que serían pues el siguiente aspecto, la siguiente etapa, que es el renacer espiritual o la transformación, ¿no? En base a esa visión o esa percatación de la realidad, pues tenemos, se nos abre un camino de transformación, ¿no? Y la visión puede ser como instantánea o como pasa en un segundo, y la transformación, desde luego, es un proceso por lo general muchísimo más largo, ¿no? Porque estamos hablando de una transformación radical, profunda, completa de todo el ser humano, toda la psique humana, ¿no? Entonces, sí, me toca hablar de esta cuarta etapa, el renacer espiritual, y obviamente, como he dicho antes, es muy difícil hablar de esa cuarta etapa sin hacer referencia de vez en cuando a la tercera etapa, ¿no? A la muerte espiritual, ¿no? Entonces, eh, una imagen, ¿no? Estamos en octubre, entonces se nos van acercando las Navidades. Una imagen que poco a poco aparecerá cada vez más en las pantallas, ¿no? En las calles, es una imagen, yo creo que tanto en Venezuela como aquí en Europa, que es muy, muy, muy conocida, que es la imagen del niño Jesucristo, ¿no? Con su madre, ¿vale? Es una... Todos estamos súper familiarizados con esta imagen. Si vas a cualquier museo aquí en Europa, o seguramente en Latinoamérica, pues verás muchas representaciones de esta imagen. Y es una imagen que quizás hoy en día ha perdido un poco su significado y su sentido, ¿no? Em, y seguramente se ha superficializado, se ha incluso sentimentalizado, ¿no? Pero en el fondo representa esa etapa, ese aspecto de la vida espiritual, que es el renacer, ¿no? Es una imagen muy potente del renacer espiritual, ¿no? Ya que, pues, obviamente, a un nivel material, físico, es imposible que un niño nazca de la matriz de una mujer pues una mujer virgen, ¿no? Entonces, esta imagen, este como milagro, digamos, es algo que representa una, un proceso de ir más allá del mundo físico con todas sus leyes, ¿no? Es como estamos hablando de un renacer o un despertar a otras dimensiones, a otras realidades, ¿no? Que no son accesibles, sobre todo si pues damos vitalidad, damos vida, damos atención a nuestra vida interior, ¿no? De eso hablaremos un poquito más después, ¿no? También en la mitología budista
hay otra imagen también bastante potente, que es la imagen de Padmasambhava, ¿no? Padmasambhava significa el que nace en una flor de loto. Y de hecho, en los textos tradicionales, Padmasambhava nace ya como un niño, un príncipe de 8 años, en medio de un lago, el lago Danakosha, sobre una flor de loto, una flor de un rojo subido, ¿no? Una flor gigantesca, ¿no? Pero nace a los 8 años, que obviamente también estamos en un mundo ya no rigido por las leyes físicas, ¿no? Porque eso obviamente es imposible de eh, que pase, ¿no? Entonces estamos renaciendo, el Padmasambhava está señalizando el nacimiento de Padmasambhava, está señalizando una entrada en otra dimensión donde la identificación con lo físico ya se ha mermado o incluso está como desapareciendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar un poquito más de Padmasambhava después, ya que Bajira, cuando mensajeamos sobre esta charla, me dijo de quizás intentar pues hablar de forma más personal y de hecho ya sabéis seguramente la mayoría de vosotros que cada miembro de la orden a la hora de ordenarse recibe una práctica, ¿no? Muchas veces es una práctica de visualización con un mantra asociada con una figura, un Buda, un Bodhisattva, ¿no? En mi caso, cuando me ordenó Atapriya, que es mi precepto privado, pues me dio una práctica en la que visualizo a Padmasambhava. Entonces he sido fiel a esta práctica durante los últimos, no sé, como 18 años, ¿no? Entonces, para mí es una figura que es muy importante en mi vida. Hablaré un poquito más de eso más adelante, ¿no? Um, sí. Entonces, hablando de flores del loto, no es solo Padmasambhava que muchas veces se representa en una flor de loto, sino prácticamente todos los Budas y Bodhisattvas, al menos las figuras sentadas, están representadas sobre una flor de loto, ¿no? Un trono de flor de loto. Entonces quería, bueno, simplemente llamar la atención, ¿no? a este hecho, ¿no? Una flor de loto es un símbolo pues muy común en la tradición indo-tibetana y realmente representa pues todo el proceso porque ¿qué? Una flor que representa, ¿no? Representa, puede representar muchas cosas, pero sobre todo quizás representa como un proceso de crecimiento, ¿no? Una planta, una flor de loto, nace en el fango, en el fondo de un lago, de un río, atraviesa ese fango, atraviesa el agua y llega a la superficie y en la superficie se abre, ¿no? Eclosiona. La flor se abre, los pétalos se abren y en la tradición budista, en medio de esa flor, aparece pues un Buda, un Bodhisattva, ¿no? Qué maravilla, qué imagen más bella, ¿no? Podemos hablar de Tara Verde o Manjugosha o los 5 Budas, cada uno de ellos pues se le representa en medio de una flor de loto, ¿no? El mantra quizá más conocido
budista es el mantra Om Mani Padme Hum, ¿no? Y Om Mani Padme Hum significa eh, la joya que se encuentra en la flor del loto, ¿no? O sea, está todo ese proceso de evolución, de crecimiento representado por la flor, y en medio de esa flor pues se encuentra una joya, ¿no? Que representa pues la aparición o el surgimiento de otra dimensión, ¿no? Que sería pues la dimensión, pues en el caso de una joya pues sería el bodhicitta o el chintamani, ¿no? Y en el caso de un Buda o Bodhisattva pues es la mente no condicionada, ¿no? La mente que pues ya no está sometida a la ley de las causas y consecuencias, ¿no? Como una mente que se ha liberado de la ley del karma, ¿no? Entonces, y en realidad de lo que estamos hablando hoy es este proceso, ¿no? De el nacer de otra dimensión, el nacer de otras posibilidades eh, dentro de la psique humana, ¿sí? Y pues la flor del loto y el Buda o el Bodhisattva que se encuentra en medio de esa flor del loto representa eso, ¿no? Entonces he hablado de la transformación, ¿no? O bhavana, ¿no? Como visión y transformación, que son los elementos primordiales del camino budista. Visión, que sería dasana, y transformación, que es bhavana. Pues esta transformación la podemos ver a distintos planos, ¿no? Y quería, en lo que me queda de la charla, quería hablar de tres aspectos o tres planos en los que podemos hablar de la transformación, ¿sí? Podríamos llamarlos como en la tradición indo-tibetana de los mandalas, ¿no? Hay el mandala externo, el mandala interno y el mandala secreto. Entonces, hablando en estos términos, a un nivel como externo, hay una transformación que sucede a raíz de esa percatación de la realidad, y esa transformación pasa al nivel como de nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los demás, sobre todo, y nuestra relación con nosotros mismos, ya no como seres aislados, separados, independientes, individuos que pensamos que realmente no estamos conectados con otros, sino como un ser que pues no se puede concebir como alguien que no esté relacionado o conectado con lo que le rodea, ¿no? Porque un aspecto fundamental de esa percatación de la realidad o esa muerte espiritual es que ese ego, esa identidad egoica, se muere o pierde el poder que antes tenía sobre nosotros, ¿no? Esa ficción del ego o la identidad egoica. Y lo que nace, porque claro, lo que se muere es el ego, o lo que se muere es esa ficción del ego, y desde las cenizas, ¿no? De esa muerte, ¿qué es lo que renace? Pues lo que renace es como una capacidad de conectarnos y relacionarnos de forma más generosa, de forma más altruista a los demás, ¿no? Empezamos a ser mucho más conscientes de otros, ¿no? Nos preocupamos por su bienestar,
queremos la felicidad de otros, ¿no? No solo estamos preocupados por nuestra propia felicidad y su persecución, sino también nos damos cuenta de nuestra felicidad, de alguna manera también depende de la felicidad de la gente que nos rodea, ¿no? El bienestar personal depende del contexto en el que vivimos, ¿no? O sea, si no, no podemos vivir felices en una isla sin tener en cuenta nuestro entorno, ¿no? Entonces, realmente a ese plano, ¿no? El plano externo, el mandala externo, pues la transformación se hace de esta manera. Estamos viendo el mundo menos como una amenaza y más como una oportunidad, ¿no? Incluso como un espejo. Lo que vemos fuera es lo que realmente podemos percibir adentro también, ¿no? Entonces ese deseo de ayudar surge de forma espontánea, ¿no? Y a veces no surge de forma espontánea, hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Sí, entonces estaríamos hablando como del aspecto del renacer espiritual, ¿no? Un aspecto, en vez de verlo con una etapa, verlo como un aspecto, ¿no? Y puede ser una práctica también, ¿no? Como conscientemente cultivar una práctica altruista, conscientemente cultivar una práctica de dana, de generosidad, una práctica de pues volcar nuestras energías a los demás, ¿no? Y poco a poco igual nos cuesta al inicio, pero sabiendo de lo mucho que nos va a beneficiar, pues continuamos invirtiendo nuestras energías ahí y poco a poco se nos hará cada vez más natural, más espontáneo, ¿no? Al segundo nivel, el nivel interno, estamos hablando quizás más a un nivel psicológico, y con esta transformación que representa el renacer espiritual, pues las pasiones o kleshas, que se llaman kleshas, no tienen el mismo dominio sobre nosotros como antes, ¿no? O sea, el odio, la rabieta que surge, o el miedo, o la obsesión, pues ya no ya nos sacude, ya no nos perturba de la misma manera como antes, ¿no? Mis propias preocupaciones se ven como mermadas, ¿no? Los traumas ya no tienen el mismo peso, la misma intensidad o importancia que antes tenían. En parte porque con esta transformación vamos viendo nuestra experiencia como parte de algo mucho más grande, ¿no? Estamos como cultivando un recipiente, por así decirlo, una conciencia más amplia, ¿no? Y dentro de esa conciencia que tiene mayor capacidad, pues cada pues movimiento en la superficie pues tiene menos peso, menos importancia, ¿no? En base a esa visión más amplia, pues no sentimos la necesidad de defendernos, justificarnos, siempre tener la razón o proteger nuestros egos, porque en realidad pues nos hemos dado cuenta, al menos a cierto nivel, que pues es inútil defender o justificar algo que realmente no tiene una existencia permanente o independiente, ¿verdad? O sea, ese proyecto egoico siempre va a fracasar, ¿no? Porque el ego está apuntalado por elementos como muy frágiles, y de hecho está construido sobre pues arenas movedizas, ¿no? Entonces
poder soltar esa identificación con nuestro proyecto egoico supone un gran alivio, una gran liberación de energías, y esas energías pues ya las podemos invertir en, como he dicho antes, en pues perseguir el beneficio y la felicidad no solo de nosotros mismos, sino de otros seres, ¿no? Estamos creando con esta transformación radical y profunda un espacio interno inmenso, ¿no? Donde cada perturbación pues es como pequeña ola en la superficie de un mar inmenso, ¿no? Me hace pensar en esta imagen de Rilke, que creo que en una carta al joven poeta, habla del ser humano como alguien que vive en un palacio enorme, con muchísima riqueza y muchísimo lujo, pero no se da cuenta y pasa toda la vida pues recorriendo una pequeña franja de ese palacio dentro de un pequeño cuarto a oscuras, y se cree contento porque pues tiene esa franja, pero nunca se le ocurre pues abrir las puertas a las otras estancias, los otros cuartos y los salones inmensos y las torres y los sótanos y los otros niveles, ¿no? Entonces, esta transformación profunda, ese renacer, pues también significa como un abrir de esas puertas, ¿no? Y un darse cuenta de que en realidad nuestra conciencia no tiene límites, ¿no? Está como sin límites, sin barreras, sin fronteras, ¿no? Entonces eso me lleva al tercer plano, o el tercer círculo mágico, el tercer mandala, que es el mandala secreto, ¿no? Y ahí pues quería hablar de la transformación o el renacer como la muerte de una identificación con el mundo egoico y el mundo material, y el renacer como la entrada en un mundo de imaginación, ¿no? Un mundo interior donde la imaginación cobra mayor peso, más significado. En la terminología budista podemos hablar del Rupa Loka, ¿no? Y Arupa Loka, el mundo o el reino de las formas o el reino de las no formas, en Arupa Loka. En términos junguianos se puede hablar de los arquetipos, el reino de los arquetipos, ¿no? Y creo que sí, si invertimos energía en ese mundo interior, cobra fuerza, ¿no? O sea, da igual si hacemos la pregunta, pues estos arquetipos, estas figuras, ¿no? De Budas y Bodhisattvas, ¿de verdad existen en realidad en un mundo afuera, o existen dentro de nosotros mismos, ¿no? Dentro o fuera? ¿En qué plano existen? ¿Qué significa esto, ¿no? Y creo que la respuesta está en que cuanto más energía invertamos en algo, más realidad tiene, ¿no? Seguramente lo hemos vivido con la práctica de Metabhavana, ¿no? O sea, igual al inicio pues estamos un poco cínicos, ¿no? Pensamos, pues no sé si eso va a funcionar, ¿no? ¿Cómo puedo yo cultivar amor? Pero en realidad con los años, las semanas, los meses, los años, vamos viendo que sí, efectivamente,
plantearnos la intención de cultivar meta, cultivar amor, sí que tiene un efecto, tiene un beneficio muy profundo, no solo en mi vida, sino en la vida de la gente que me rodea, ¿no? Entonces, es una cuestión de a dónde invertimos nuestras energías. Si invertimos la energía en el mundo arquetípico, si invertimos energía en pues cultivar en nuestras imaginaciones la figura del Buda, ¿no? Si dedicamos tiempo y energía a recordar al Buda, su biografía, la trayectoria de su vida, sus cualidades, ¿no? Su amabilidad, su capacidad de comprender a los seres con los que se encontraba en su vida, su empatía, su sabiduría, su serenidad, ¿no? Si somos capaces de realmente recordar y dedicarle energía a esas cualidades, ¿no? A esa figura del Buda histórico, pues seguramente tendrá unos beneficios, ¿no? Tendrá como eh, una influencia en nuestro interior, ¿no? O sea, si yo me inspiro en esas cualidades de paz, no sé, de su inteligencia, su capacidad de responder de forma adecuada, apropiada a cualquier ser humano, ¿no? Cualquier de sus discípulos. Pues eso me, me hace sentir el deseo de practicar más y de emularlo, de seguir su ejemplo de alguna manera, ¿no? Y bueno, por último, lo que quería decir ahora es algo sobre mi yidam de raíz, es decir, Padmasambhava, que de alguna manera es como em, una figura para mí que me desafía, me supone retos, pero siempre tengo la sensación, tengo el profundo sentir que siempre me está acompañando, ¿no? En mi vida. Nunca me abandona, ¿no? Posible que yo de vez en cuando lo abandone, pero él nunca me abandona, es sumamente leal y fiel a mí, ¿no? Y estoy en contacto con él, que la mayoría de las veces sí que mantengo una conexión con él, pues me mantiene en el camino, mi camino espiritual, ¿no? No es siempre eh, fácil, ¿no? Porque la tendencia, bueno, a mi edad, pues el deseo de acomodarse, ¿no? De quedarse cómodo en un piso, con un trabajo, pues está ahí, ¿no? Pero Padmasambhava me supone un reto, ¿no? Nunca me deja acomodarme. Entonces, sí, yo siento un profundo agradecimiento a él, a Padmasambhava. También siento un profundo agradecimiento, mucha gratitud a mi preceptor privado que me dio esa práctica, ¿no? De Padmasambhava al momento de mi ordenación. Um, y sí, siento un profundo agradecimiento también a Bhante Sangrachita, ¿no? Que fue el preceptor de mi preceptor y es el fundador de nuestro movimiento, de nuestra comunidad. Y sí, de él pues realmente han surgido todos esas enseñanzas, esas prácticas que también obviamente se remontan a los tiempos del Buda, al mismo Buda, ¿no? Y sí, pues diciendo eso, espero que os ha sido útil esta charla y os animo a, pues seguir explorando las 5
etapas de este sistema de práctica y como estamos ahora con el aspecto del renacer espiritual, pues sobre todo os animo a explorar todo el significado, todos esos niveles, ¿no? Tanto el nivel externo, al nivel interno, como al nivel, ese nivel secreto, ¿no? Que tiene que ver con la imaginación y el cultivo de la imaginación, el cultivo de la conexión con estos arquetipos, esas figuras arquetípicas, ¿no? Y os deseo todo lo mejor en vuestra práctica espiritual, en vuestro camino espiritual. Muchas gracias por escucharme.